Bueno, continuando con los temas que hemos estado hablando sobre soberanía, sobre ser autodeterminado y en general, ¿no? Sobre lo que es el derecho natural y demás. Había propuesto hacía varias semanas que hablásemos sobre las definiciones de lo que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, porque claro, eso está encima de la jerarquía de las fuentes, está pues encima de las constituciones incluso, ¿no? Pertenece al derecho internacional. Bueno, y tiene 30 puntos, ¿sí? No sé si hay tiempo de abordarlos, pero por lo menos tratar por encima el significado de todo esto. Perdón, que se me cerró esto. Vale, como estaba diciendo, que es un tema interesante y uno de los puntos más am, relevantes a considerar es, por ejemplo, el concepto de las definiciones, ¿no? Porque desde el punto de vista de derecho hay que entender qué significan las palabras y uno de los aspectos más importantes es, por ejemplo, el diccionario Black's Law, ¿sí? Que es el diccionario que hay que tener más en consideración, por ejemplo, y el siguiente, pues en orden, ¿no? Sería el panhispánico jurídico, o sea, el diccionario panhispánico del español jurídico, porque ahí donde realmente te va a decir lo que en terminología jurídica realmente significan las cosas, porque puedes coger y decir, bueno, esta palabra significa tal cosa en el diccionario, pero eso no tiene nada que ver con el lenguaje jurídico, con el legaliz, ¿sí? Como se le llama, o la jerga jurídica, que es otra cosa, es un lenguaje, es algo así como conjuros mágicos y códigos que hay que conocer para entender qué es lo que están pretendiendo, ¿no? Y esto está principalmente definido partiendo del latín y se ha utilizado en especial para poder introducir el derecho mercantil, ¿sí? El derecho marítimo o el derecho del almirantazgo dentro digamos, de la cultura, ¿sí? Lo que son las costumbres, las tradiciones, que primeramente tiene que ver con el intercambio. De esa manera, todo lo que es el derecho contractual, todo lo que tiene que ver con los contratos, desde contrato laboral, cualquier tipo de cosa donde la gente firme, acepte normas comunitarias de una red social, todo eso es contrato y todo eso tiene que ver con dinero. Entonces está sometido a la ley comercial y todo eso está bajo todo lo que tiene que ver con la ley del mar. Y la cuestión es que para poder controlar eso y poder intentar tomar control sobre la ley de tierra, que es, digamos, la que controlaba el Vaticano, por así decirlo, lo que hace es que se hechiza el idioma. Entonces se utiliza el latín y se modifica, digamos, el inglés. ¿Sí? Entonces lo que primero se hace dentro de la ley anglosajona es crear un idioma que no tiene nada que ver con la realidad a medida que va pasando el tiempo. Entonces van modificando, modificando hasta que llega un grado que ni siquiera los mismos jueces muchas veces saben lo que significan ciertas definiciones y tienen que revisar los casos porque las palabras están completamente corrompidas y están corrompidas precisamente para crear una situación de confusión. Entonces van a ver lo mismo en el lenguaje bancario, porque es exactamente el mismo concepto. Es manipular definiciones y palabras que tienen que ver al final con el mar, ¿sí? Y que se produzca una confusión. Si vas a ver el ejemplo, fíjate, cosas que tienen que ver con el mar. Por ejemplo, que tengas capacidad de pagar algo, ¿sí? O de hacer transacciones y demás, dicen que tienes que tener flujo, fluidez bancaria, fluidez. Luego, cuando tienes tu empresa y que puedas pagar de lo que tienes ahí, entonces si tienes flujo de caja. O si, yo qué sé, la propia palabra banco es también de una acumulación, sea de peces o una acumulación de tierra al borde del mar. Ese es un banco, sí, un banco de tierra, un banco de agua, normalmente en los ríos. Y así puedes ir mirando todas las definiciones, todas las palabras, todo tiene que ver con cuestiones de mar, ¿no? Y con la ley del mar. Entonces, mira, por ejemplo, la palabra inflación también de los botes de salvamento, ¿sí? Y bueno, entonces, una de las cosas importantes a entender con esta terminología
es que uno podría decir, bueno, para cuestiones jurídicas yo me voy a amparar del derecho internacional porque tiene más peso que la Constitución. Pero es importante considerar la definición en sí, que empieza diciendo, ¿no? Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces uno debe mirar qué significa declaración, ¿sí? Quiere decir que ciertos países firmaron un acuerdo en el que se ponían en el que establecían, ¿no? Su firma, por así decirlo, mm, para que todos estos países, por común acuerdo, establecieran unas bases de lo que es el derecho de los seres humanos, ¿no? Y uno pensaría, wow, es grandioso los seres humanos, ¿no? Ahora explico eso. Sí, qué grandioso los seres humanos. Ahora, el punto es que si uno se va y analiza qué significa el ser humano, ¿no? Entonces te dice, no, que el diccionario te dice, no, que tiene que ver con el Homo sapiens, ¿sí? Nosotros, los hombres y las mujeres. Y, y dice, bueno, con mucho significa humus, que tiene que ver con la tierra, ¿no? Pero tiene que ver con la tierra en orden o en el sentido de separarlo de lo celestial. O sea, es un ser terrestre o terrenal, pero no es un ser celestial. Mientras que Adán, por ejemplo, en la Biblia, si tú analizas a Adán en muchos conceptos que tienen que ver con la lengua hebrea, que significa hombre o la raza de los hombres, sí tiene una connotación divina. Sí, lo vas a encontrar, incluso si lo analizas en la lengua griega antigua, también tiene una connotación muy especial y característica. Pero la palabra humano no tiene ese significado. De hecho, en cierto momento, ahora mismo no me acuerdo la fecha, la palabra humano se vino a modificar para significar monstruo, ¿no? Entonces uno dice, monstruo, ¿qué qué significa un monstruo? Y te vas al mismo diccionario para decir, a ese diccionario, Black's Law, por ejemplo, para decir, ¿qué significa un monstruo? Y te dice aquel que no tiene derecho de poseer nada, ¿sí? O sea, el derecho se basa de la posesión, como lo hemos dicho, porque el derecho es lo tuyo, ¿sí? Dice en latín "ius", ¿sí? O sea, de ahí viene en inglés "your", o sea, lo que es tuyo, yours. Entonces, lo que es "ius", el "ius" viene de jurídico, jurisdicción, judicial, todas esas palabras proceden de ahí, ¿sí? Entonces, de ahí parte la palabra derecho, ¿sí? De lo que es tuyo, o sea, tu identidad, tu integridad, todo eso es tuyo. Lo espiritual, las virtudes que tienes son tuyas, tu cuerpo es tuyo y todo lo que está en tu capacidad de poseer es tuyo. Entonces, si tú me dices que eso eres tú, pero resulta que después dicen que los derechos humanos, ¿sí? Son los derechos de alguien que no tiene derecho a poseer nada, entonces como que no tiene ninguna coherencia, no tiene sentido o sea, es una contradicción en sí mismo. Si bien no considero que quienes hayan desarrollado este documento lo supiesen, bien, estoy hablando de que es una trampa porque a lo mejor ellos lo hacen con una buena intención, pero cualquiera que quiera utilizar esto con un mal fin dirá que esto en realidad te está diciendo que lo que tienes son unos privilegios, ¿sí? Que cierto individuo tiene unos privilegios, que son esos 30 puntos. Entonces, es básicamente lo que en un sentido legal diría. Aquí hay 30 puntos de los privilegios que le vamos a dar a estos que no tienen derecho de poseer nada. ¿Sí? A esa gente que parecen hombres, por eso dice humus o humanus, ¿sí? A esos que parecen hombres, pero no son hombres porque no son seres divinos, ellos no tienen derechos de poseer, pero les vamos a dar 30 privilegios. Y como digo, no es que ellos lo hayan hecho con esa mala intención, solo digo que eso es lo que viene a significar desde el punto de vista de la capacidad jurídica, ¿sí? O sea, la capacidad que tú tengas de usarlo para tu beneficio, ¿no? Entonces, aquí te dice, por ejemplo, y dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Muy bonito, ¿no? Entonces, yo creo que habría siempre que, si uno quiere utilizar este documento, hacer un énfasis y aclarar que la intención con la cual ellos establecen este documento no es para esclavos, sino para gente libre. Entonces, dentro de la gente libre, sí que todos debemos ser iguales en dignidad y en derechos, ¿sí? Ahora, uno pensaría, bueno, a ver, derechos, ¿sí? Y se suele utilizar mucho esta definición. Yo tengo derecho de esto, yo tengo derecho a lo otro, para que le den más derechos a las personas. Dices, ¿derecho qué es en realidad el derecho? O sea, lo que tú te mereces. Entonces, se suele pensar que lo que tú te mereces es por los resultados laborales que tú llevas a cabo. Entonces dicen, las personas, ¿sí? Tienen derecho
a un trabajo, tienen derecho a una seguridad social, tienen derecho a una jubilación, tienen derecho, y uno pensaría, oh, qué bonito, ¿no? Sí, se lo merecen. ¿Por qué? Porque han trabajado. Y si no trabajaran, ¿no tendrían derechos? Bien. Ahora, dentro del sistema de cómo está estructurado, ¿sí? Cómo está diseñado, hay que entender que una cosa es lo que uno piensa que significa derecho, otra cosa es lo que ellos definen como derecho y otra cosa es lo que en el diccionario originalmente, o sea, en el lenguaje jurídico originalmente significa derecho. Derecho originalmente es aquello que es propio del ser, como digo, lo divino y lo que es de su posesión. Eso es el derecho. Entonces, no, entonces, en realidad tú como ser, como lo que tú eres, ¿tienes derecho al trabajo? No, no tienes derecho al trabajo porque no tiene nada que ver contigo. ¿Qué tiene que ver contigo eso? ¿Que tienes derecho a una seguridad social? No, no tienes derecho a eso. Esos son privilegios que te da el Estado, ¿sí? ¿Tienes derecho a una jubilación? No. O sea, tú tienes derechos si tienes un contrato o un convenio con ellos. Entonces, como tienes un contrato laboral y como has cumplido con unas pautas, entonces es un convenio por medio del cual se puede decir que tú tienes derecho a exigir ciertas cosas por el convenio que has hecho con ellos. Entonces, tienes derecho a ciertas cosas por una cuestión contractual, por un convenio que has hecho porque has firmado un contrato laboral. Entonces es por eso que tú puedes exigirles, pero no tiene nada que ver contigo como persona. Entonces no es el derecho del ser, es el derecho de la persona que está trabajando. Bien, entonces es una cuestión que a veces no se, que es incómoda, perdón, que es incorrecta de cómo se entiende. De hecho, si miras toda la Declaración Universal de Derechos Humanos, no parte ni una sola vez de un hecho real que sea un derecho del Hijo de Dios, del Adámico, que es derecho a la tierra. No te lo dice en ningún lugar. Y es la base. La base del derecho es que tú tienes derecho a poseer. Y eso es que tú llegas a un lugar, que lo hemos hablado ya tantas veces, y dices, yo me establezco aquí, y a partir de ahí eso es una extensión mía, ese es mi derecho, ¿sí? Porque yo soy heredero de la tierra. Pero si buscas en los derechos de los gobiernos, en los derechos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, no hay nada de eso, no hay ninguna mención sobre eso. Entonces todo está basado en el trabajo. Entonces te dicen, tienes derecho al trabajo. Eso es como si yo le digo a un indígena que es libre y que está, no sé, pescando y cazando y recolectando frutos, le digo, compañero, tú tienes derecho a venir a mi finca, ¿sí? Y recoger nueces y recoger, no sé, almendras y recoger todo eso y dármelas, ¿sí? Porque yo necesito a alguien que me haga eso y a cambio de eso, pues te doy un galón de agua, ¿sí? Tienes derecho a eso. Y él diría, ¿cómo que derecho a eso? ¿Que soy yo tu esclavo? Si yo no he hecho ningún convenio contigo, ¿cómo que mi derecho? Yo estoy viviendo ya mi derecho. Eso es si yo llegase a un acuerdo contigo o por un intercambio, ¿sí? Pero yo tendría que estar viviendo en la escasez o en la pobreza para poderme vender a ti como un esclavo, como un siervo, para que tú me dieses esas cosas. Pero yo no las necesito, yo también puedo cultivarlas. Te das cuenta que no tiene sentido lo que me estás diciendo, pero para la sociedad sí tiene sentido, entonces te dicen tienes derecho al trabajo. Entonces, ¿cómo que tengo derecho al trabajo? El trabajo es tripaliare, es sufrimiento, es castigo. ¿Cómo que yo tengo derecho al castigo? Yo no tengo ningún derecho al castigo. Tengo derecho a ser libre. Entonces, hay una cantidad entonces de contradicciones cuando lo vemos desde el punto de vista legal, porque te están diciendo una cosa que entra en contradicción con otra. Ahora, como ellos entienden este concepto en el sistema jurídico, de lo que es el derecho, voy a comentar qué sería realmente desde el punto de vista eh, de estos términos lo que es el derecho. Y es mm, que desde 1933 más o menos, que casi todos los países del mundo se declaran en quiebra, ellos no tienen manera de poder imprimir dinero que esté justificado en oro o en plata o en algún mineral valioso. El PIB de los países no es suficiente como para pagar las deudas que tienen con los bancos. No pueden hacer transacciones entre uno y el otro porque no tienen nada de valor que puedan entregárselos unos a los otros. No es como en la antigüedad. Mira, yo llego a América y les llevo espejos, o les llevo especias, o les llevo artesanías y tal, y ellos me dan oro. Entonces hay un intercambio, cada quien verá si le vale o no. Si él prefiere el espejo, que para mí no es una tontería, pero para él es como, wow, qué novedad. Vale, entonces llegamos a un acuerdo. Es diferente. Pero en este caso, lo que estamos observando es que los países no tienen manera de intercambiar,
desde hace casi 100 años. Entonces, establecen o fomentan una idea que ya venía de algunas décadas atrás, que es mm, crear una ficción jurídica, ¿sí? Que es algo falso, pero que pueda interactuar y que se registre como un fondo, ¿sí? Para poder pagar la deuda del país. Es decir, necesitamos pagar cierta cosa, pero no tenemos manera de pagarla. Vamos a poner a toda la gente a que lo pague por nosotros. Pero ellos no pueden darse cuenta de que lo están pagando por nosotros porque si no, esto sería fraude, esto sería esclavitud. Entonces lo que hacen es engañarles haciéndoles pensar que han registrado a su hijo para que se sepa que hay un censo de hijos y no que le están creando una, em, ¿cómo se dice? Una segunda identidad, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacen? A través del certificado de nacimiento. Entonces, cuando una persona registra a su hijo, en realidad no está registrando al hijo. Eso, tú no tienes que registrar al hijo con el Estado. Tú simplemente lo registras en tu casa, con tu clan. Es decir, yo, el padre y la mamá y los abuelos, los testigos, guardamos nota en nuestro árbol genealógico de que nació un hijo. Pero ¿por qué lo registra con el Estado? ¿Qué tiene que ver el Estado? Es porque ahí para ellos ya entra un sistema, dicen, bueno, hay una persona que dentro de un tiempo va a empezar a producir para nosotros. Entonces, una porción de lo que él va a producir es para su propio sostenimiento y otra porción supuestamente para el Estado, pero en realidad eso al final llega al Vaticano para pagar al Vaticano y llega para pagar a los bancos, ¿no? Todo lo que es la deuda. De manera que todo lo que este individuo haga como individuo que produce, va a ser que se cree se cree dinero, ¿no? Entonces el dinero se va a ir creando a través de las veces que el individuo pida un préstamo o que haga un contrato con el Estado o con una empresa. O sea, cada vez que se produce una firma de lo que nosotros le damos poder, ellos tienen capacidad de poder mandar al Banco Central que imprima dinero. Entonces, es la acción del individuo, ¿sí? Entonces se le va sustrayendo dinero. Pues, basta que uno piense, a ver, si soy un ser libre, ¿por qué me está sacando el Estado dinero para esto? ¿Por qué el Estado me exige dinero para lo otro? Y si no lo hago, hasta te terminan metiendo en la cárcel. Quiere decir que no eres libre. Entonces, es porque todas estas cuestiones tienen que ver desde el momento en que nuestros padres nos vendieron sin saberlo con el certificado de nacimiento, ¿no? No digo que eso se pueda anular, pero hay que saber hacerlo para que le puedas seguir sacando un cierto beneficio de todo esto, si no tendrías que alejarte de, de la ciudad, desconectarte y producir tus propias cosas. Entonces, ¿qué es lo que se entiende? Que el individuo, el ser humano, ¿sí? Es una unidad productiva. Entonces, tus derechos van a estar conectados con tu capacidad de generar valor. Así que, por ejemplo, una persona lisiada o un anciano o un niño pequeño no producen, ¿sí? Entonces, vienen a ser una carga para el Estado. Necesitan las personas que sean funcionales. Y va a tener que ver también con las alzas y las bajas del oro y del petróleo en el mercado, ¿no? Entonces, una de las definiciones, por ejemplo, como uno podría entenderlo, es que los derechos en realidad, en estos términos, de una persona, ¿sí? O sea, de una ficción jurídica, dependerán del valor en el mercado, pues el valor de un derecho se calcula utilizando los mismos parámetros utilizados para fijar el precio de las opciones, incluido el precio de suscripción de los derechos, las tasas de interés vigentes, el tiempo hasta el vencimiento y el precio de la acción subyacente, teniendo en cuenta el nivel de su volatilidad. Es decir, lo mismo que cualquier producto en el mercado, sean los teléfonos, los automóviles, un televisor, sea el producto de las manzanas cuando están o fuera o dentro de temporada. O sea, todos los productos que tú le pones un código de barras o un código QR o que tienes un registro, todos esos productos tienen un valor. Y ese producto eso va a depender de cuando eso, como dice, su fecha de caducidad, ¿sí? ¿Qué tan nuevo es? O sea, tú cuando compras un automóvil, si es de nuevo de paquete, va a tener un precio. En el momento mismo de que tú lo saques a la calle, automáticamente ya baja su precio, ¿sí? Si tú lo revendes, va a depender de, tienes 6 meses de rodaje, llevas un año de utilizarlo, 5 años, 2 años, 10 años, entonces va a bajar ese valor de utilidad, también dependiendo del rodaje que le has dado, cuánto kilometraje tiene. También depende de las temporadas, como puede ser el caso de un aguacate. El aguacate que existe en algunos lugares se da en temporada, entonces el precio baja. Cuando está fuera de temporada, consigue un aguacate, los precios son más altos. Entonces, tenemos que entender que también eso ocurre con los individuos. Cuando una persona tiene una mayor capacidad de producción, entonces va a suponer unos mayores derechos en realidad. Así,
quienes están, digamos, siendo de utilidad para ciertos intereses políticos van a ser de mayor productividad para ellos. Quienes están consumiendo más van a ser de mayor productividad para ellos. Entonces, una persona, por ejemplo, obesa, que está consumiendo un montón de, por ejemplo, de Coca-Cola, de yendo a hamburgueserías, comiendo un montón de cosas, ¿sí? Y que tú analizas cuánto está gastando, de ahí que también se subdivide el 15-20% de los impuestos que está pagando, está sirviendo para todo el engranaje de todas las empresas que están correlacionadas con lo que él está consumiendo. Si él tuviese su propia huerta y consumiese él, para el sistema en realidad es pérdida porque no está produciendo nada. Bien, entonces ahí es donde se calcula realmente el concepto del derecho, que tiene que ver la capacidad productiva de un individuo. Y eso es de lo que se trata al final. Y eso es lo que hay que entender también cuando uno analiza qué es realmente lo que te están diciendo cuando te hablan de derecho. ¿Qué significa derecho? Según la ley real, ¿qué significa derecho dentro del sistema? Bien. Y qué es lo que la gente entiende por derecho, que a veces interpreta, no, yo tengo mis derechos. Sí, pues es que tú no los conoces. Si tú supieras cuáles son tus derechos, te dirías, el hecho de tener un cuerpo y es mi derecho. Y moverme libremente es mi derecho, y tener una tierra es mi derecho, y que nadie me exija ni me quite nada. Entonces todo está basado en violación del derecho, ¿sí? Lo que se llama el justnaturalismo. Bien, me estoy enrollando un poquito para empezar, porque es que de todas maneras son cosas que hay que explicar. No lo voy a poder explicar todo ahora, pero por lo menos como cuestión introductoria. Luego está también, que he explicado muchas veces, que normalmente no se suelen usar palabras como hombre necesariamente, no se suele utilizar palabras como gente. Se utilizan más palabras como ciudadano, como humano o como persona, más que todo, porque tienen una connotación jurídica muy específica, ¿sí? O sea, si uno mira la palabra persona, pues sí, a ver, procede del hebreo, sí, perazón, que era una persona, perazón, que es una persona que trabaja en el campo, ¿sí? Entonces, el perazón era una persona que estaba en el campo, trabajaba en el campo. Lo que ocurre es que con el tiempo esta palabra pasa por el fenicio, llega al griego antiguo, donde en la cultura, en las artes helenas, ¿sí? De la Hélade, lo que mal llamamos Grecia, de la antigüedad, pero realmente era la Hélade, mm, se utilizaba dentro de la parte artística y la parte teatral, ¿sí? Y era que ellos se ponían una máscara, y eso lo vemos todavía en Venecia, de ahí viene el mensaje subliminal, ¿no? De las fiestas del carnaval, el carnaval de Venecia. Y el hecho de utilizar una máscara. Entonces, lo que está diciendo la máscara es, tú no sabes quién está detrás, ¿sí? Sino lo que está representando la máscara. Y había una obra teatral con las máscaras, y eso viene, esto ya se mantiene y se ve muchísimo. Entonces, el concepto de la máscara pasa posteriormente a reflejar el hecho de que es una identidad que tú estás representando, y eso es lo que hace el actor. El actor está representando el papel de, yo qué sé, James Bond, pero el actor que está atrás, ¿sí? Es un individuo común y corriente, es un actor que ha interpretado un papel, sabe actuar bien, tiene una apariencia determinada, y él hace este papel. Y que cuando está representando este papel en la película, dicen, este es James Bond, el agente 007, o bueno, el nombre que tiene, que no me acuerdo ahora cómo es que es el nombre o sea, que está el nombre James Bond como le conoce, pues puede estar el agente tal cosa. Pero el actor no se llama así. Sí, el actor tiene su vida cotidiana. Luego tienes el actor que personifica a Thor, ¿no? Entonces, Thor esto, y mucha gente le dice, no, el actor de Thor. Sí, o algún concurso dice, no, Thor. Me dice, no, pues me refiero al actor. Pero él no se llama así, él se llama Chris Hemsworth, que es un tipo nacido en Australia, que le gusta el surf y que está casado con otra actriz. Y aparte hace otros papeles, ¿sí? Otros papeles. Entonces, el papel de Thor lo hace él, pero en algún momento, dentro de algunas décadas que ya no sea su edad, habrá otro actor que hará el papel de Thor, ¿sí? Lo hemos visto con Hulk, que ahora es, ¿cómo se llama este actor? Bueno, se me fue, Mike Ruffalo, ¿no? Pero hace, ¿cuánto? 30 años era el fisicoculturista Lou Ferrigno. Entonces, Lou Ferrigno, él era el que hacía de Hulk, se pintaba todo, se ponía una máscara, se pintaba de verde y se ponía todo enfadado, ¿no? Pero él no era eso, él era un fisicoculturista, pero el actor. Entonces, lo mismo aquí. De manera que crean este concepto y lo introducen como la persona. Entonces, a ti te dicen, no, tú eres una persona, y piensas, se refiere a un ser humano. No, 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 no. Actor. Dice, pero si yo no estoy interpretando ningún papel. No, es que lo que hacen es crear una división, ¿no? Y no me acuerdo ahora mismo en qué año fue. Hace bastante tiempo, no tengo aquí el dato, no lo tengo a la mano, pero hace siglos. En el sistema jurídico se cambió la palabra
persona para dejar de referirse a gente y pasar a significar corporación, ¿no? Entonces, ¿qué es una corporación? Una corporación es un organismo empresarial que no tiene carne, no tiene huesos, no tiene alma, no es un individuo, sino que es el conjunto, es una idea artificial que ya la tenían, ya la habían creado también los romanos, ya lo usaban en cierto sentido, representada por X cantidad de personas, ¿no? Individuos, ¿no? Entonces, eso es una corporación. Y progresivamente sucede que después del crack del 29, empiezan, como digo, los países a declararse en quiebra y necesitan encontrar una manera de poder generar una gestión financiera para poder mantenerse a flote. Entonces se corporatizan, ¿sí? Se corporativizan y en ese sentido, bueno, hasta el día de hoy, si se van a la página Security and Exchange Commission de Estados Unidos y buscan corporaciones y ponen nombres de ciertos países, están ahí registrados. De Latinoamérica hay un montón, de Europa también. De hecho, España estaba, pero lógico, por cuestiones de intereses, habrán pedido que lo quitasen y se habrán registrado en otro lugar. Pero igual, todo lo que son las provincias y secciones de España están registradas en corporaciones de Holanda, y de Francia y de Alemania. Entonces, los países lo que hicieron fue eso. No todos, por ejemplo, Rusia, China, Corea del Norte, Irán Irán, perdón, Irán y Libia, y un par de ellos, si mucho, no se corporatizaron, pero todo el resto de países, uno de los primeros que se corporatizó, ya sé, desde 1800, desde 1781 fue Estados Unidos. Se llama US Incorporated. Entonces, son corporaciones, quiere decir que no se basan en una constitución, no se basan en el derecho, son entes empresariales. Quiere decir que se basan, que son organismos con ánimo de lucro. Bien. Y lo mismo luego, todo el sistema judicial también se corporatiza. Y de hecho, si buscan ¿cómo se llama? Los tribunales y todas estas cosas están registrados como corporaciones. En general, todos los títulos, igual el título de juez, el título de profesor, todos son entidades jurídicas. O sea, son ficciones jurídicas. Todos los títulos que hay, todo el nombre, todas las ciudades, casi todos los países, todo está registrado como corporaciones, son empresas. ¿Sí? Por esa razón, casi todo lo que vemos que ocurre está siempre conectado con el hecho del cobro de dinero. Sí, el lucro, no es el interés de que se haga justicia, sino sacar dinero de alguna manera. Entonces son organismos con ánimo de lucro. Pues eso llevó entonces al concepto que quería explicar sobre la persona, ¿no? La persona es una corporación y lo mismo es una ficción jurídica. Quiere decir que es algo inventado para que puedan interactuar entre cosas que no son reales. Entonces, para poder justificar la esclavitud, tienes que hacerlo con actores. Es decir, no es real, estamos actuando. El problema es que la gente no sabe que están actuando y se lo toman en serio. Y la policía no sabe que es una actuación. Los abogados no saben que es una actuación. Los jueces normalmente saben que es una actuación, pero ellos solamente están para darle con el mazo al palo y decir sí, al mesa y decir sí o no. No están para interpretar la ley, eso lo hace el abogado. Entonces, él sabe que algo es correcto o que es incorrecto, pero él se limita simplemente a terminar la deliberación, ¿sí? Y dar un veredicto. Pero en general es el único, es de los pocos que saben cómo funciona el asunto y que sabe que todo el sistema es un fraude, que todo es actuación, que todo es una interpretación de papeles, porque desde el punto de vista real no puedes juzgar a nadie. Y ese es el asunto, nadie puede juzgar a nadie porque todos somos iguales, salvo que por una cuestión común de sociedad consideremos que hay unos valores que alguien ha dañado, como puede ser dañar tu persona o tu propiedad. Ahí, lógico, hay parte de lo que se llama el justnaturalismo, o sea, el derecho natural, y de ahí parte el derecho anglosajón, la ley común, como se le llama, o el derecho consuetudinario, que es la base hasta donde tienen los romanos su ley, hasta el día de hoy, ¿no? Que como llama la ley civil. Entonces, parte del hecho de no dañar a otro en ningún nivel, ni sus cosas. Y ya está, no hay más. Entonces, todo esto que te dicen, no, es que no has pagado no sé qué cosa de Hacienda, tal, es como eso que tiene que ver con el derecho si no le he hecho daño a nadie. No, es que al banco no le has devuelto los pagos de un préstamo, tal, eso que tiene que ver. Y aparte que el banco imprime el dinero y lo saca de la nada, no lo saca de oro. Entonces simplemente ellos inventan algo y luego me cobran intereses por ese algo, con eso está en contra de la ley que prohíbe la usura. Entonces, para poder perpetuar un sistema de esclavitud no lo puedes hacer a los hijos de Adán, solo lo puedes hacer con los esclavos. Entonces se crea una película de esclavos y los llamas humanos.
Entonces, con ellos sí puedes hacer esclavitud porque no son reales. Y de hecho, eso es lo que hizo la corona y a la Iglesia Católica, porque estaba prohibida la esclavitud cuando llegan a América, llaman a los indígenas humanos, ¿sí? Entonces, como son humanos, no son hijos de Adán, son humanos, son algo parecido al ser humano, perdón, algo parecido al hombre, pero no llega a ser hombre, entonces no tienen los derechos del hombre, lo pueden tratar como esclavo. Y hasta el día de hoy es lo mismo. Entonces es bueno que uno, cuando quiere utilizar estos conceptos, entienda que aunque nosotros tengamos ciertas definiciones que para nosotros significan algo, y hasta yo creo que muchos presidentes y políticos pensarán que significa algo, pero ellos no entienden lo que hay detrás de todo esto, ¿no? Puede que uno sí, pero en general no lo saben. Entonces, bueno, que uno lo sepa para que uno sepa utilizar las palabras adecuadas. Es decir, pues no voy a utilizar la palabra persona porque no soy una ficción jurídica, porque si digo que soy una ficción jurídica, entro en derecho de comercio, entro en derecho contractual y entonces ya pertenezco a una empresa y en esa empresa pues hacen contigo lo que quieran porque si firmaste un contrato, eres un empleado. Pero si eres un ser libre, no pueden trabajar no pueden hacerte nada. Es tan simple como que tú vas por la calle y viene no sé, el administrador de McDonald's y te dice, ¿qué estás haciendo fuera de la calle? Ven aquí que tienes que limpiar. Tú vas a decir, pero sí, yo no tengo ningún convenio con ustedes. Sí, o sea, lo que tiene que ver con ustedes es los empleados vuestros. Yo soy un hombre libre que tengo que ver con McDonald's. Entonces es algo así de absurdo. Entonces eso es lo que ocurre, pero si tú eres un empleado de McDonald's, tienes que cumplir con un horario, unas cláusulas, unas cuestiones y tienes unas tareas que cumplir. Estás sometido a ellos. Y eso es la misma cuestión aquí. Si tú dices que eres persona, entonces el Estado tiene control sobre ti. Pero si tú dices, no, no, yo no soy una persona, yo soy un hijo de Adán, entonces ahí no tiene jurisdicción, porque es una empresa que está pretendiendo imponerle a alguna persona libre, no tiene ninguna lógica. ¿Sí? De hecho, estarían violando un montón de jurisdicciones. Lo mismo si dices que soy humano. Ah, eres humano. Quiere decir que no tienes derechos, ni de propiedad, ni de poseer nada. Entonces son algunas palabras que uno tiene que ir lentamente quitando de su lenguaje. Lógicamente, no lo vamos, necesariamente no se tiene que quitar dentro del común de nosotros que lo entendemos de una manera. Me refiero en casos ya jurídicos, que muy posiblemente en muchos casos la otra parte que reciba un escrito tuyo, una respuesta, no se va a enterar de nada y dirá, este tipo ¿cómo que me está diciendo que no es persona y que no es humano? Sí, no lo va a entender, pero habrá quien sí lo entienda. Por si acaso, siempre es bueno dar una breve explicación para que la otra persona diga, ay, no sé, pues me acaba de sacar del lugar, ahora sí que creo que voy a tener que revisar lo que he estado estudiando jurídicamente porque no entiendo lo que me está diciendo. Y eso también te pone un estatus distinto, porque quiere decir que tú sabes algo que él no sabe, pese a que estudió un montón de años de carrera, ¿no? Bueno, todavía sigo entrando en materia, no he empezado, pero como digo, porque es importante la clarificación de términos. A ver, dice Andri, entonces debemos ampararnos en las leyes marítimas que sean base de nuestros derechos. No, cuando se trata de cuestiones que tienen que ver con el sistema, por así decirlo, es positivo utilizar las leyes del sistema, ¿sí? Entonces el sistema tiene unas leyes que es, por ejemplo, la ley civil, que es en latín, que es la ley romana. Sí, lógicamente es importante porque va a tener una mayor preponderancia. Pero como todo funciona con dinero y con comercio, bien puedes utilizar las dos cosas, ¿sí? El derecho romano o el derecho marítimo, que también se conoce como derecho de almirantazgo o el derecho comercial, perdón. Pero su ley no tiene nada que ver con el derecho romano. El derecho romano es mucho más sensato. El derecho marítimo parte de un sistema legal que se llama Uniform Commercial Code o Código de Comercio Uniforme, que es el que regula todos los asuntos que tienen que ver con comercio y, lógicamente, por extensión, derecho contractual, ¿no? Y bueno, tiene 9 secciones con sus subsecciones, sus párrafos. Y bueno, ese es el sistema que ellos manejan. Lógico que también hay que entender el lenguaje porque el propio lenguaje de ellos, si uno lo descarga, buscas por ahí el código comercial uniforme, para empezar que está en inglés, no sé si existe alguna traducción al español. Pero si lo analizas, dices, ¿qué me está diciendo aquí? Aunque sepas inglés, manejes un buen inglés, dices, no entiendo lo que me está diciendo. Crees que lo entiendes, pero lo que ocurre con la cuestión legal es que, y lo mismo que cuando estudiamos temas como la Biblia, tenemos que asumir que no manejo el idioma. ¿Sí? Tengo que asumir desde el principio que no sé lo que me está diciendo. Tengo que asumir que todas las palabras pertenecen a un idioma diferente y yo tengo que irme a un diccionario etimológico para revisar todas las palabras desde el principio. Eso es lo que tienes que hacer, no lo puedes hacer de otra manera. Y eso es lo que ocurre con los libros de ley. No puedes asumir que sabes
lo que está diciendo. Tienes que dar por sentado que todo esto es un montón de garabatos de otro idioma y tengo que ir analizando palabra por palabra y luego analizar la sintaxis, que es la parte importantísima. Tienes que revisar palabra por palabra y la sintaxis, y eso es tanto aplicable para la Biblia, que es un libro de ley primero, y segundo, o sea, seguidamente, un libro de historia, pero primero es un libro de ley. Entonces tienes que revisarlo, revisar toda la etimología, la semántica, lo que quiere decir, ¿sí? Y descomponer las palabras y la sintaxis. Y bueno, de ahí el concepto es que este que hemos hablado del parse, que es lo que, así se dice en inglés, que es algo así como gramática cuántica, ¿no? Que es un sistema de análisis debidamente estructurado de la gramática de un texto. Y eso no existe en el lenguaje en el lenguaje contractual, en el lenguaje jurídico actual y por tanto en el lenguaje marítimo. Si uno analiza una literatura, por ejemplo, lees a Cervantes, ¿sí? Lees Don Quijote, lees, por ejemplo, las obras de Shakespeare, lees, o sea, literatura de verdad, ¿sí? Ves que tiene una estructura, los pronombres, ¿sí? Tiene eh, por ejemplo, el sujeto, el predicado, la estructura de la palabra, qué va adelante, el artículo. O sea, hay una forma en la que se estructura la literatura y eso es lo que le da un sentido, una coherencia. Y ahí es donde está el valor de la palabra, ¿sí? El logos, todo fue por la palabra, entonces todo está estructurado según la palabra, tiene un sentido, una coherencia. Pero cuando tú lees un documento del Estado, ¿sí? Por ejemplo, no sé, una citación del juez, está ahí, lees, no tiene sentido porque lo que te está diciendo no sigue ninguna pauta, no hay el orden del sujeto y el pronombre no está en la posición adecuada. Entonces, tú lo puedes componer si entiendes debidamente gramática, pero a nosotros no nos enseñaban eso en el colegio. Te enseñan unas cuestiones muy básicas y elementales sobre la literatura para salir del paso, para que leas, ¿sí? Pero no te enseñan realmente a descomponer una estructura y cómo debidamente se ve, a menos de que ya quieres recibir clases privadas con un profesor experto en gramática. Pero nadie hace eso porque no considera que sea importante, porque dices, a ver, yo ya hablo este idioma, ¿para qué necesito más? Si ya sé leer, o sea, yo leo, me comunico, ¿sí? Escribo, ¿para qué necesito profundizar más sobre esto? Pues ahí está el problema. Si uno supiese profundizar más de esto, se daría cuenta que hasta la programación informática de la computación sigue estos mismos parámetros. Hay que saber exactamente si lleva coma o no lleva coma, si equivale a un punto aparte o un punto seguido, ¿sí? Y pasa muchas veces. Antes de, por ejemplo, antes de un pero suele haber una coma. Normalmente es muy casual porque hay una fracción, ahí los fragmenta, se rompe y sigue la siguiente secuencia. Es importantísima las propias comas o si viene un punto y coma, o ahí, si uno se va a comunicar, a veces utilizar guiones. A nosotros no nos enseñaron a utilizar guiones, no nos enseñaron debidamente el uso de corchetes, ¿sí? O paréntesis en general o bueno, sí, o comillas. Hay muchas cosas que no se entiende debidamente cuál es el uso que se le da y qué valor tiene jurídicamente o legalmente, especialmente cuando hablamos de letras minúsculas o la combinación de minúsculas y mayúsculas o todo en mayúscula. Cuando tú pones todo en mayúscula es que es algo corporativo, es algo que está muerto. Por eso en las lápidas te ponen todo en mayúscula. ¿Cómo aparece tu nombre en el certificado de nacimiento? Por mayúsculas, quiere decir que para ellos estás muerto. Dan por sentado que tu hijo murió y tú registras eso a muerto. Si en 9 años, perdón, en 7 años no ha aparecido, 7, creo que son 9 años, no dices que volvió del mar, se da por sentado que está muerto. Entonces lo que hacen es un fraude de identidad, copian el nombre y lo utilizan para sus fines corporativos. Entonces, bueno, es un tema muy largo, ¿no? Pero continuando, ¿no? Con todo esto lo importante que es entender este asunto. Y la ley marítima, como estabas comentando, se basa en esto, el Código Uniforme de Comercio, que es bueno conocerlo a la hora de uno escribir y definir. Pero te das cuenta de que incluso ese lenguaje es un lenguaje paralelo. Tienes que entender que un lenguaje es nuestro español castizo, el español que estamos hablando, ¿sí? Con nuestros modismos o nuestros tecnicismos, pero desde el punto de vista legal o jurídico, el español es otra cosa, igual que el inglés, es otra cosa completamente. Tienes que saber que todas las palabras tienen una estructura distinta y que ellos mismos se saltan todos los valores y principios que tiene una estructura gramatical. Eso es beneficioso para uno si uno entiende la gramática, cómo funciona, porque puedes refutar a un juez, o puedes refutar a la hacienda, o puedes refutar al banco, o puedes refutar a quien tengas que refutar. Si directamente le dices que lo que me estás escribiendo no sé lo que es,
Y es verdad, tú le puedes decir que no sabes lo que es porque, y tienes toda la razón y no les queda otra que aceptarlo porque tú puedes decir es que no entiendo, esto no tiene sentido gramatical. Y de hecho, si le llegas a dar explicaciones, ahí sí que lo, lo dejas aún más como colgado como una percha, como se dice por ahí, como cuando colga la ropa. No tiene manera de contestar, porque es que no tienen forma de ¿cómo se dice? Se utiliza una palabra que se llama volición o capacidad de poder entrar en un debate o de una contestación, ¿sí? Porque tú te estás llegando a un nivel en el que tú le estás diciendo, no puedes, no te entiendo lo que me estás diciendo, eso no sé qué idioma es, ¿sí? Y saben que no te pueden contestar de manera coloquial, porque pierden el poder. O sea, el poder lo tienes siempre y cuando tú sepas utilizar los hechizos. Pero si tú le dices, es que me estás hablando un lenguaje de hechizos, esto no es español. O si hablas inglés, le dices, esto no es inglés. ¿Sí? Estas palabras ni siquiera sé lo que significan. A mí me ha pasado contestarles y desarmarles las palabras. ¿Sí? Y no me pueden contestar. ¿Por qué? Porque tú me estás diciendo a mí que yo tengo no sé, X cosa, y tú coges y le descompones el prefijo de la palabra, el centro y el sufijo, te vas a la etimología y me dices, esto es lo que significa esta palabra. ¿Por qué me estás tú diciendo esta palabra si su significado no es ese? Entonces no les queda otra que, o no te contestan, o no pueden refutar o continuar con el asunto porque se dan cuenta que el procedimiento lo pueden llevar a cabo siempre y cuando tú sepas que están utilizando un lenguaje hechizado, no un lenguaje real, ¿vale? Entonces, eso sí, puedes utilizar el lenguaje marítimo si conoces los códigos, pero para entender, tienes que estudiar el UCC, ¿sí? El Universal Commercial Code o Código Comercial Uniforme. También puedes utilizar desde el punto de vista del derecho el derecho romano, que es digamos que la base importante. Para nosotros que conocemos Biblia, pues también uno puede utilizar la Biblia, que tiene un mayor peso, porque primero es mucho más antiguo que la ley romana. Segundo, se ampara del concepto del sacer, el religio, que tiene que ver la conexión con los dioses, mientras el derecho romano mm, lo entiende porque se conecta con la ley natural, pero es que directamente la ley natural nace de la Biblia, ¿sí? Nace de las leyes que imponen los dioses. Entonces tiene mucho más peso. Luego es una lengua mucho más antigua, tiene mucho más peso. Y aparte la ley romana es una serie de cánones que se van estableciendo. No es una literatura que estableció y puso un dios. En cambio, cuando tú te vas a la ley hebrea, está escrito en unos manuscritos. Eso quiere decir que en una jerarquía tiene mucho más poder. Y esto es lo mismo que cuando vas a redactar un documento. Si tú pones un documento que has escrito con la computadora, tiene un peso. Pero si lo has escrito con una máquina de escribir, jurídicamente tiene más peso. Pero si tú lo has escrito a mano, tiene aún más peso. Y eso casi nadie lo sabe, ¿no? Igual que cuando eliges los colores. Si tú eliges negro, es un texto muerto. Si tú escribes en azul, quiere decir que es de utilidad para el comercio, ¿sí? Pero si escribes en rojo, quiere decir que lo está escribiendo alguien vivo. Si lo escribes en morado, quiere decir que lo está escribiendo alguien que tiene alma. Si uno mira las bulas papales, ellos escribían en morado, ¿sí? Bueno, si escribieses en dorado, das a entender que eres un dios, ¿no? Eso estarías dando a entender. Y no digo escribir en blanco porque no se va a ver nada. O verde, por ejemplo, es de la naturaleza, ¿no? Entonces, todas estas cosas, la mayoría de gente no lo sabe. Lo mismo que si vas a escribir, si escribes en mayúscula, quiere decir que te refieres a algo en mayúscula, quiere decir que es algo que no tiene derechos. Eso se conocía ya de la ley civil romana. Si escribes combinando, quiere decir que hay algunos derechos tiene, otros no. Si lo pones todo en minúscula, quiere decir que es un ser libre. Pero si lo escribes en letra cursiva, quiere decir que le estás agregando una parte del arte del propio ser y el poder que tiene. Entonces, todo ese tipo de cuestiones también es importante eh, entenderlas, ¿no? En ese sentido. Y bueno, para ir concluyendo, como digo, la parte ya expliqué en el artículo 1, aquí por ejemplo que te dice toda persona, ¿viste? Antes te dice seres humanos, no sirve porque eso es esclavitud, pero uno podía rehacer el documento, decir, tuvieron aquí un error en esta definición, podría decirlo, y creo que se referían a tal cosa, ¿no? O decir que el que redactó tu documento cometió un error gramatical, ¿sí? Entonces dice, toda persona, vuelve aquí, nos dice como si fuésemos actores,
tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción de raza, color, sexo. Sí, suena muy bonito, pero es que te está diciendo persona. Entonces, bueno, uno diríjese, voy a hacer una refutación por tal y tal cosa, esta persona violó el derecho internacional del artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y pone entre comillas o un asterisco y explicas abajo. Aclarar que aquí hubo un error gramatical donde se puso persona queriendo dar a entender individuo, por ejemplo, ¿sí? Puede ser aceptable o no, pero es bueno también tener en consideración eso. ¿Por qué? Porque las declaraciones les hicieron personas, ¿sí? Con su intención, o sea, seres humanos o hijos de Adán con esa intención de querer hacerlo, ¿no? Que fueron diferentes naciones que aprobaron, no todas, pero una mayoría, ¿no? Entonces lo hicieron con esa intención. Y eso es otra cosa también importante a tener en cuenta. La intención que tú tienes va a tener mayor peso, ¿sí? Que cualquier papel o documento. De ahí que, por ejemplo, un jefe de Estado, un policía o un juez puede decir, no, tal cosa se puede hacer o tal cosa no se puede hacer desde el punto de vista legal. Y actúa según lo que dice cierto parámetro de una ley. Pero, y tú le puedes decir, no, pero eso no está bien por esto y por esto y por aquí. Y dice, sí, pero es que ese es mi trabajo. O eso es lo que está establecido en la ley. O sea, a pesar de que en el fondo él sabe que tienes razón. Y te diría, sí, sé que tienes razón y te la doy, pero hay que cumplir con la ley o este es mi trabajo. O sea, entonces, ¿el punto cuál es? ¿Qué es lo que tiene mayor jurisdicción? El hombre, el adámico, el alma que está detrás. Entonces tú le dices, cuando tú juraste cargo, ¿cómo lo hiciste? Él dice, no, hice un juramento y lo hice sobre la Biblia. Estás jodido. Entonces ahora te tienes que someter a la Biblia y el juramento que le hiciste como un alma, porque tú haces una declaración jurada que es tu juramento de honor. Quiere decir que por encima de la Constitución está tu código, o por encima de las leyes está el código que tú juraste como persona, por tanto tú estarás cometiendo traición hacia ti mismo y estarías cometiendo perjurio porque hiciste un juramento. Y aparte pusiste la mano sobre la Biblia, quiere decir que te sometes a la jurisdicción más grande que existe en todo el planeta, ¿no? Entonces, estos son el tipo de cosas que él te puede decir, mi trabajo sí, pero tú hiciste un juramento. O dependiendo del país, ¿no? También le dices cuál es la función principal de la policía o del jefe de Estado o de los jueces. Entonces le dice, el juez hizo un juramento sobre la Biblia. Bien, entonces no puede simplemente decir ahora, no, es que la ley dice, sí, la ley puede decir lo que quieras, pero tú juraste sobre la Biblia. Eso quiere decir que tú estás aceptando que la jurisdicción mayor es esta, aunque tú después digas que eres ateo o que después digas que no, estas cosas de la Biblia tienen que ver con religión, di lo que quieras, pero tú mismo te has tirado al mar, tú mismo te has ahogado, porque tú hiciste un juramento. ¿Sí? El juramento es el código de mayor importancia y honor de un ser. Y lo segundo, te sometiste a la jurisdicción de la Biblia. Y eso lo hacen también los jefes de Estado. Por tanto, ellos pueden decir y hacer lo que quieran, pero estarían cometiendo traición, ¿sí? Y perjurio si ellos mismos violan lo que está diciendo la propia Biblia, que hicieron juramento sobre la Biblia. O sea, como dicen, me estoy sometiendo y mi código lo estoy sometiendo a esto. A ver, yo voy a quedarme solamente respondiendo a preguntas que tengo ahora en la clase con Judith. Andri dice, entonces para el sistema somos como zombies. Entonces, a ver, tratan de que quede como que somos eh, muertos, ¿sí? Desde el punto de vista legal. Y que lo que esté operando seamos nosotros inconscientemente para los beneficios económicos del Estado, para el Estado lo que tiene que pagar, porque todo el tiempo tiene que estarle pagando al Vaticano desde 1950, ¿sí? Y aparte tienen que estarle pagando a los bancos. Entonces, como están endeudados y muchos tienen quiebra de por vida, no tienen otra forma sino de utilizar a la gente como unidad productiva, ¿sí? A ver, si la palabra humano tiene un significado ofensivo, ¿cuál es la palabra correcta para dirigirse a los hijos de Dios? Podríamos utilizar, a ver, hay algunos que dicen hombre, vale, hombre, pero también eso podía tener un doble sentido. Bueno, aquí no tengo el Black's Law y no me va a dar tiempo de estar ahora buscándolo. Bueno, sí, tengo aquí, pero no, quedan unos minutos. Si lo podemos continuar la próxima clase, ¿sí? Sobre qué significa la palabra hombre desde el punto de vista jurídico, tomando por ejemplo el Black's Law, que es el más importante para entender eso, o el diccionario panhispánico o español jurídico. Pero hay algunas personas que están utilizando la palabra homo, sí, porque viene del latín, que directamente se refiere a lo que es el Homo sapiens, ¿no? Y se sobreentiende que se refiere al ser humano.
o sea, a los adámicos, ¿no? No obstante, eso es aplicable a lo mejor en ciertos casos, cuando estás tomando, por ejemplo, digamos, la ley romana. Pero si tú te vas, por ejemplo, a Holanda o te vas a Israel y tú dices homo, significa gay. Entonces, como que hay algunas cosas que puedes aplicar en un caso, pero en otro caso va a significar algo que no tiene nada que ver. Entonces, yo en mi caso lo que utilizo es la palabra adámico, porque aparte me circunscribe a el derecho divino. O sea, me está poniendo bajo la jurisdicción del creador del universo, no del Estado. ¿Sí? Entonces me circunscribo a lo que es la Biblia. ¿Sí? Y que entonces quedó escrito a una jurisdicción mayor, que es la jurisdicción que tiene que ver directamente con los dioses. Entonces, cuando tú ya amparas a los dioses, le estás quitando el poder a cualquier otro, porque quien está en mayor jurisdicción son los dioses. Y esto no tiene nada que ver de si eres ateo, si eres cristiano, musulmán, agnóstico, no tiene nada que ver con eso. Estoy hablando desde el punto de vista de la ley. La ley la establecieron los dioses, según todas las culturas del mundo. Entonces, si tú dices apelo al rey, o como dijo Pablo, ¿por qué Pablo se salió con la suya cuando le querían joder? Dijo apelo al César. Ellos sabían que automáticamente estaba operando a la jurisdicción mayor y no podían operar sobre él. Ya iba a resolver el asunto con el emperador o con alguien que él pusiese como intermediario, con lo que llaman en España un juez de paz, ¿sí? Que en ese entonces no existía. Eso lo inventó el rey de Inglaterra hace varios siglos, pero antes directamente era el rey el que tenía que atenderte si tú decías que tú querías apelar al rey, ¿sí? Entonces tú dices, no apelo a ningún ser humano. Y si uno analiza las cartas de Pablo, se está refiriendo a eso. Que si ningún hombre me juzga, que si solo tenemos a Cristo como juez. O sea, todas las cosas que él estaba diciéndolas porque estaba basando automáticamente la jurisdicción de, entre comillas, los cristianos únicamente al creador del universo y a su embajador. De manera que no tienen que rendirle cuentas al Estado, ni tienen que rendirle cuentas a otro porque ya tienes conciencia. ¿Sí? Pero bueno, ese es otro tema también tanto extenso, ¿no? Del conflicto entre el verdadero cristiano y el Estado, porque son completamente opuestos. Bueno, aquí pones una cita de Felipe y dice, el plan de la élite es hacernos creer que estamos muertos porque un muerto no puede agregar nada. Exacto. Entonces, ¿qué significa estar vivo? Estar consciente de quién soy. No entiendo muy bien la pregunta. A ver, Daniel 7:25 dice, entonces las profecías al referirse de cambiar la ley se refiere al intento del sistema de cambiar la ley de Moisés por otros significados. No la ley de Moisés, pero acabas de atinar en un punto importante. Cuando te dice Daniel 25 que el tipo este o el sistema del anticristo o lo que sea trata de cambiar los tiempos y la ley, tú ves que los tiempos, o como se dice, ¿cómo está el tiempo hoy? ¿No? Es una manipulación del clima. Posiblemente se está refiriendo a todo el asunto que es el cambio climático que se está llevando a cabo artificialmente y el intento de modificar el sistema judicial. Porque las cosas que impiden que este sistema que se llama anticristo, que es nuevo orden mundial o Agenda 2030, como le quieran llamar, tome control pleno y establezca una dictadura a nivel mundial, es que ya no existan los derechos. Pero para que no existan los derechos, tú tienes que eliminar el derecho natural. Para quitar el derecho natural tienes que hacer dos cosas. Primero tienes que quitar la literatura jurídica o, verdadera o genuina, que en este caso es la Biblia. Entonces, ¿qué tienes que llevar a cabo? El concepto de la apostasía. Y mira, memes en contra de la Biblia y ridiculizar la Biblia. Entonces, la propia gente pendeja se está tirando la soga al cuello. ¿Sí? Y lo segundo que tienes que hacer es crear un sistema de consuetude, es decir, algo consuetudinario, algo que sea común a todos, que para todos sea normal. Entonces tienes que crear un sentimiento de ateísmo para que la gente diga, yo no me vinculo con esto, mis ancestros son chimpancés, ¿no? Entonces dice, bueno, otro dirá, son los extraterrestres. Entonces el extraterrestre de turno dirá, sí, yo te creé a ti. ¿Y tú quién eres? Ahora resulta que ese tiene sus propios intereses creados, entonces es amigo del Estado. Entonces resulta que esos extraterrestres son amigos del Estado. Entonces dicen, sí, yo le paso todo poder y autoridad a la bestia. Bien, entonces el Estado al final dice, gracias, me acabas de pasar la pelota nuevamente a mí, sigo estando en el control. Sigo teniendo el control. Y al final vemos, ese es el punto, ¿no? Que todo se está dirigiéndose en esa dirección. Desarmar completamente el derecho natural y que la propia gente, por lo menos aparentemente, sea tan pendeja, que sean los primeros que digan, no, no, no queremos esto, queremos es esto. Ni siquiera saben lo que están diciendo. Ellos mismos están poniendo la soga al cuello. Bien.
Así que sí, tiene directamente todo que ver con Daniel, con la profecía de Daniel 7:25. A ver, porque este sistema tengamos un despertar a través de... No entiendo muy bien cómo lo que está escribiendo. A ver, lo último dice Andri. Entonces hay que aprender a escribir en cursiva para nuestros documentos y negocios. No, pues no hay que aprender bueno, sí, a veces hay que practicar un poco el pulso, pero también hay que ver que cuando vayas a redactar un documento, elijas las características de cómo lo quieres hacer. Yo solo estoy diciendo que hay un poder en ciertas herramientas y hay unas que tienen mayor peso que otras. Es bastante probable que quien lo lea no entienda un pepino y dirá, esta persona porque escribe en rojo, o porque escribe en morado, o porque escribió, en vez de elegir una hoja en blanco normal de folio, de blog, eligió un texto, un pedazo de cartón que parece pergamino. O sea, porque no, dirá, pues será moda, porque no entiende por qué está haciendo, o porque pones tu huella dactilar, si una huella dactilar en rojo, y dirá, en vez de poner una firma, o debajo de la firma pone, esto es un autógrafo, y dice, pero ¿por qué pone autógrafo? Y pasa que a veces algunos no entienden, dice, pues, serán que es una moda, ¿sí? Quiere que parezca cool, ponerlo así, pero por si acaso es bueno, sí, hacer las cosas, porque es como dice la ley, que no admite ignorancia. O sea, el hecho de que tú no sepas por qué yo estoy haciendo esto, que tú no sepas tal cosa, no significa, ¿sí?, que puedes simplemente obviarlo o ignorarlo. Sí, esto es así, esto está por encima de las cosas. Y por si acaso, pues muchos lo que hacen es escribir frases importantes o tópicos o, por así decirlo, jurídicos en latín. ¿Sí? A veces yo he cogido alguna frase de la Biblia o en griego, pero poner abajo, por ejemplo, una explicación de qué se trata, porque si no el otro dirá, vale, tiene mayor peso, pero yo no puedo discutir con alguien que si yo no entiendo el lenguaje. Entonces, en algunos casos, incluso algunos ponen una frase en latín y debajo lo que da a entender en español. Como quien dice, te estoy diciendo que aquí te estoy demostrando que te puedo echar un pulso y te gano, pero te voy a explicar de qué se trata, porque si no tampoco no puede haber interacción si tú no entiendes lo que te estoy diciendo, ¿no? No llegamos a nada. Bueno, bien, listo. Pues esos son los puntos. Ya continuaré, ya entramos más en profundidad el próximo miércoles, ¿vale? Así que nada, bueno, me despido. Tengo ahora otra clase. Espero que haya sido bastante aclaratorio todo. ¿Sí? Gracias, gracias, gracias.